a ver hoy es el conjunto numérico, ¿sí?, de números racionales, ¿sí? Recuerden que se representa con la letra Q. Ahora bien, lo principal es definir qué es un número racional. Un número racional, ¿sí?, es una expresión, ¿sí?, que se puede escribir de la siguiente forma: A sobre B. A sobre B es una fracción y una fracción es una división, ¿sí? Recuerden que A es el numerador, mientras que B es el denominador. Fíjense, B nunca puede ser 0, tiene que ser distinto de 0. Recuerden que un número nunca se puede dividir por 0, lo mismo que yo reparta caramelos, si no los reparta con nadie, no tiene sentido, si no tiene lógica. Entonces, repasando, ¿qué es un número racional? Es una expresión de esta forma, A sobre B. A sobre B es una fracción y una fracción es una división. Los elementos de una fracción es el numerador A y B el denominador. Y B tiene que ser siempre distinto de 0, ¿sí? Bien, hay distintas formas de expresar una fracción, un número racional, mejor dicho. Puede ser como una fracción, como la que vimos recién. Puede ser una expresión decimal. Puede ser mediante gráficos. O puede ser mediante rectas. Nos vamos a concentrar en estas dos primeras, ¿sí? Una fracción ya dijimos de esta forma. Ahora, una expresión decimal. Las expresiones decimales hay dos tipos. Están las exactas y las periódicas. Dentro de las periódicas también se subdivide porque están las periódicas puras y las periódicas mixtas. Ahora vamos a ver un ejemplo de cada una. Las exactas tienen un número finito, ¿sí?, de decimales. Por ejemplo, 0,3. Fíjense que termina ahí, en 3, ¿sí? No continúan los números, por eso se dice que es exacto. Fíjense, yo me estoy guiando, ¿sí?, de la teoría que presenta el libro. Fíjense, las exactas tienen números finitos de cifras decimales, que es lo que yo les decía, ¿sí? Y además dice, vamos a ver otros ejemplos de exactas. Por ejemplo, dice 1/5 es igual a 0,2. Fíjense que cómo pasa de la fracción al decimal. Recuerden que para hacer este pasaje tienen que dividir el numerador por el denominador y les va a dar la expresión decimal, en este caso exacta. Otro ejemplo que da acá es 3/2. Y eso da 1,5. También es exacto. Otro ejemplo que da también es 1/10 y da 0,1. ¿Cómo me doy cuenta que estas fracciones siempre me van a dar un número exacto? Porque el denominador, ¿sí?, se tiene que poder factoriar en 5 o en 2, ¿sí? Por ejemplo, este ya es denominador 5, sé que va a ser exacto. Este que tiene el denominador 2, también sé que va a ser exacto. Y este, si bien no tiene denominador 5 ni 2, lo puedo descomponer de esta forma. 1 sobre 2 por 5 es igual a 1/10 y eso es igual a 0,1. Tengo que poder descomponer el denominador en factores de 2 y 5, ¿sí? Solo esos dos valores. Bien, también dijimos que están las periódicas, las puras y las mixtas. Periódicas puras. También vamos a fijarnos un ejemplo que presenta el libro para que lo vean mejor. Ejemplo. Dice, por ejemplo, acá, tienen cifras decimales, ¿sí? Esto es verdad. Las periódicas que son puras, quiere decir, por ejemplo, 0,05.
7, 7, 7, 7. Detrás de la coma no es como en las exactas que terminan terminan en el 3. En este caso es el número que está detrás de la coma se repite indefinidamente, ¿sí? Es infinito el número. Ahora bien, estas son las periódicas puras, pero ¿qué diferencia hay con las periódicas mixtas? Por ejemplo, puede ser 0,0777. Fíjense que la diferencia entre este ejemplo y este ejemplo, ¿sí?, es que en este caso detrás de la coma los números que se repiten son siempre el mismo. Y en este caso detrás de la coma hay un 0 y luego sí va repitiendo este 7. Entonces, ya esto es mixto porque hay una parte que se repite y otra que no se repite. En cambio, en esta parte detrás de la coma siempre se repite, ¿sí? Esa es la diferencia, por eso es puro, ¿sí?, porque siempre se va a repetir, y mixta porque mezcla esto de no periódico y periódico, ¿sí? Ahora, veamos cómo podemos expresar las periódicas puras, ¿sí?, de decimal a fracción. ¿Cómo hacemos ese pasaje? Entonces, periódicas puras, vamos con este ejemplo. 1,2222 y así continúa. Siempre que detrás de la coma se repita un cierto número, lo podemos expresar de la siguiente forma. Le colocamos un arco, ¿sí?, por encima del número que se repite, ¿sí?, para no estar escribiendo, ¿sí?, muchos números repetidos. Entonces, el 1,2 yo lo quiero expresar, esto está en forma decimal, lo quiero expresar en fracción. Siempre lo que tienen que hacer para poder expresarlo en forma de fracción es tomar todo el número, ¿sí?, en el numerador va a estar todo el número sin la coma, o sea, 12, y le vamos a restar la parte que no está afectada por el periódico, o sea, el 1. Sobre, y acá nos tenemos que concentrar en la parte detrás de la coma, ¿sí? Hay un número periódico, uno solo. Entonces, lo vamos a representar con el número 9. Todo lo que esté periódico detrás de la coma se va a representar siempre con el 9. En este caso, siempre se repite el mismo número, entonces va un solo 9. Y esto nos va a quedar 12 menos 1, 11. 11 novenos. ¿Cómo puedo comprobar si esto está bien? Bien, agarro la calculadora y hago la división. 11 dividido 9 me da 1,2 y se repite indefinidamente. Bueno, si eso sucede, quiere decir que esto que realizamos acá está bien hecho, ¿sí? Ahora, fíjense que colocamos un solo 9. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo otro número, por ejemplo, 1,33322, y también lo quiero pasar a periódico, ¿sí? Primero colocamos el arco. 3, 2 va a ser periódico, ¿sí? Vamos con este ejemplo. Vamos a poner directamente 1,323232. Ahora sí, para expresarlo en forma periódica, lo tenemos que poner de esta forma, ¿sí? ¿Cómo lo paso a fracción? Siempre dijimos, tenemos que colocar todo el número sin la coma, o sea, 132. Menos, ¿sí?, la parte no periódica, en este caso también sigue siendo el 1. Pero acá hay una diferencia. Fíjense que hasta ahora teníamos un solo número que se repetía, que es el 2. En este caso tenemos dos números que son distintos y también se repiten de manera indefinida. En este caso vamos a poner 99. ¿Por qué? Porque este 9 pertenece a este 3 y este 9 pertenece al 2. Ya son dos números distintos, ¿sí? Veamos ahora con las periódicas mixtas. Vamos a poner de ejemplo el que está acá, 0,23. Fíjense que en este caso
la diferencia entre este y este es que no está todo afectado, ¿sí?, por el periodo detrás de la coma. Solamente está afectado el 3 y en este caso estaba afectado el 3 y el 2. Entonces, esa es la diferencia. El puro es que detrás de la coma, por más que los números sean todos iguales o distintos, siempre va a ser todo periódico. En cambio, en este caso, detrás de la coma, va a haber una parte periódica y otra parte no periódica, ¿sí? Quiero pasar esto a fracción. Esto es de la misma forma. Tomamos el número sin la coma, ¿sí?, es decir, 23, menos la parte no periódica. En este caso es el 2. Sobre, y ahora fíjense, tenemos una parte periódica y otra que no. Dijimos que siempre para representar la parte periódica lo representamos con el 9. Ahora lo que se agrega es que en la parte no periódica se representa con 0, ¿sí? Fíjense, 23 menos 2, 21, sobre 90. Y esto sucede de la misma forma. Si yo quiero verificar si esto que yo resolví acá está bien, tomo la calculadora y como sé que la definición de una fracción es una división, divido 21 sobre 90 y me va a tener que dar 0,233333. Recuerden que esto, ¿sí?, se los aclaro por las dudas, es 2333, ¿sí? Entonces, vamos de nuevo, vamos a hacer un breve repaso sobre todo lo que vimos acá. Primero, estamos trabajando con un conjunto numérico que ustedes ya conocían, ¿sí?, del año anterior, que son los números racionales. Cada conjunto numérico se representa con una letra, en este caso es Q. Ahora bien, ¿qué es un número racional? Bueno, un número racional es una expresión, ¿sí?, de esta forma, A sobre B. Esta expresión es una fracción y los elementos de una fracción es el numerador y el denominador. Que recordemos que B, o el denominador, nunca puede ser 0, ¿sí? Tiene que ser distinto de 0, no se puede dividir nunca un número dividido 0. Ahora, ¿cómo puedo expresar un número racional? Bueno, hay distintas formas. Está la fracción, la expresión decimal, por gráficos, por ejemplo, de esta forma. ¿Sí? Recuerden que esto representa un tercio. O la recta numérica, ¿sí? Pero en este caso ustedes ya conocen estas dos formas de representación y vamos a trabajar con estas dos, fracción y expresión decimal. Dijimos, hay dos tipos de expresiones decimales, ¿cuáles son? Exactas y periódicas. Las exactas son las que tienen un número finito, ¿sí?, de cifras decimales, en este caso 0,3, ¿sí? Y en cambio, las periódicas, ¿sí?, pueden ser puras y mixtas. Las puras, ¿sí?, quiere decir que detrás de la coma se repiten indefinidamente y siempre se van a repetir luego de la coma. Puede ser que tengan números iguales o dos números distintos, ¿sí? Y las periódicas mixtas también se repiten indefinidamente, pero detrás de la coma puede ser que una parte sí se repita y la otra parte puede ser que no se repita. Por eso es mixto, mezcla lo periódico con lo no periódico, ¿sí? Las diferentes formas son, como dijimos recién, siempre tomamos el número sin la coma y le restamos la parte no periódica. Eso es igual en ambos casos. Ahora, lo que cambia en las periódicas puras es que en el denominador, ¿sí?, siempre va a estar representado por un 9 o más de 1. Por ejemplo, en este caso, como detrás de la coma hay un número que se repite indefinidamente, va a ser 9, que representa a este 2. Y en este caso hay dos números que son distintos, que se repiten indefinidamente, por lo tanto, a cada uno le va a corresponder un 9, ¿sí? Y en este caso, en el denominador, detrás de la coma, como está mezclado, el 9 va a representar siempre la parte periódica, mientras que el 0 va a representar la parte no periódica. En ambos casos, para saber si resolví bien ambas fracciones, lo que puedo hacer, recurriendo a la definición de fracción, que es una división, con realizar 11 dividido 9 y 21 dividido 90, me tiene que dar la expresión decimal original que yo tenía que resolver. Bueno, espero que les haya servido este video. Vamos a trabajar algunas actividades para poder repasar todo esto que vimos recién.